5. El amanecer en Tlaxcala llegaba con la suavidad característica del altiplano mexicano. Raúl Méndez, maestro de obras con 25 años de experiencia, observaba cómo el sol comenzaba a iluminar las calles empedradas del centro histórico mientras bebía su café negro. A sus 53 años, había participado en la restauración de decenas de edificios coloniales, pero el proyecto actual le generaba una particular inquietud que no lograba explicar. La Casa Mendoza era una estructura del siglo XVII ubicada en el corazón de la ciudad. Pertenecía a una familia adinerada que había decidido convertirla en un hotel boutique, aprovechando el creciente turismo en la región. Raúl había aceptado el trabajo hace 3 semanas, atraído principalmente por la generosa paga que le permitiría finalmente comprar ese terreno en las afueras que tanto anhelaba para su retiro. ¿Todo bien, jefe?, preguntó Manuel, el más joven de sus trabajadores, mientras se ajustaba el casco amarillo. Sí, solo pensaba en el trabajo que nos espera hoy, respondió Raúl, apurando el último sorbo de café. Hoy comenzamos con la sala principal. El equipo de 7 hombres ingresó al edificio cuando el reloj marcaba las 7 de la mañana. El aire frío y húmedo característico de las construcciones antiguas los recibió como un abrazo incómodo. La Casa Mendoza había estado deshabitada durante casi 2 décadas, después de que la última descendiente directa, doña Carmen Mendoza, falleciera sin herederos directos. Tras años de disputas legales, un sobrino lejano había logrado reclamar la propiedad. Según los planos, debemos levantar todo el piso de esta sala, explicó Raúl a su equipo. El arquitecto quiere conservar el estilo original, pero necesitamos revisar el estado de la estructura inferior y reemplazar las vigas dañadas. Manuel y Pedro, los más jóvenes, comenzaron a trabajar en el extremo norte de la habitación, mientras los demás se distribuían estratégicamente por el espacio. El sonido de las herramientas, rompiendo la quietud centenaria del lugar, creaba un contraste casi irrespetuoso. Llevaban aproximadamente 2 horas de trabajo cuando el cincel de Manuel golpeó algo que produjo un sonido diferente al habitual. «Jefe, creo que encontré algo raro», llamó, limpiando el sudor de su frente con el antebrazo. Raúl se acercó, observando cómo el joven señalaba una sección del suelo donde las losetas de terracota parecían seguir un patrón ligeramente distinto al resto. «Parece que alguien ya hizo reparaciones aquí antes», comentó Raúl, arrodillándose para examinar mejor. «Probablemente hace unos 50 o 60 años, por el tipo de material. Con cuidado, comenzaron a retirar las losetas, descubriendo que debajo había una capa de concreto mucho más reciente que el resto de la estructura. Manuel trabajaba con entusiasmo, intrigado por el hallazgo, mientras Raúl sentía que una inexplicable incomodidad se instalaba en su estómago. «Con cuidado, muchacho», advirtió al ver la energía con la que Manuel atacaba el concreto. «No sabemos qué puede haber debajo». El cincel penetró finalmente la capa de concreto, revelando un espacio hueco. Manuel se detuvo, mirando a su jefe con expresión confundida. «Aquí hay algo, don Raúl». El maestro de obras pidió una linterna y al iluminar el pequeño agujero, distinguió lo que parecía ser una cavidad artificial bajo el piso. Con mayor cautela, ampliaron el orificio hasta que fue lo suficientemente grande como para observar claramente el interior. «¡Carajo!», exclamó Manuel, retrocediendo instintivamente. En el espacio inferior, parcialmente enterrado en tierra suelta, se encontraba lo que parecía ser una pequeña cuna tallada en piedra. Su forma era tosca pero inconfundible, como un pequeño sarcófago para un infante. Pero lo que había provocado la reacción de Manuel era el contenido visible, pequeños objetos blanquecinos que bajo la luz de la linterna resultaron ser incuestionablemente dientes humanos.
decenas de ellos. El hallazgo paralizó momentáneamente la obra. Los 7 hombres rodeaban ahora el agujero, observando en silencio aquella perturbadora escena. «Hay que llamar a la policía», dijo finalmente Raúl, sacando su teléfono móvil con manos ligeramente temblorosas. Mientras esperaban, decidieron continuar trabajando en otras áreas de la habitación, manteniendo una distancia prudente del macabro descubrimiento. Sin embargo, la atmósfera había cambiado completamente. Las bromas habituales fueron reemplazadas por murmullos tensos y miradas inquietas. 20 minutos después, Pedro soltó una maldición desde el extremo opuesto de la sala. «Jefe, aquí hay otra». Efectivamente, habían encontrado una segunda estructura similar, también conteniendo lo que parecían ser dientes humanos mezclados con tierra. Raúl ordenó detener completamente los trabajos. La llegada del comisario Hernández y 2 oficiales provocó un alivio momentáneo en el equipo. Con 58 años y un rostro curtido que evidenciaba décadas enfrentando la oscuridad humana, el comisario examinó los hallazgos con una expresión indescifrable. «Vamos a necesitar que el Instituto Nacional de Antropología intervenga», dijo finalmente, incorporándose con un quejido que delataba problemas en su espalda. «Esto parece ser muy antiguo». «¿Cree que sea prehispánico?», preguntó Raúl, intentando encontrar alguna explicación racional que mitigara la inquietud colectiva. «No lo sé», respondió Hernández, sacando un paquete de cigarrillos que rápidamente volvió a guardar al recordar dónde se encontraba. «Pero el concreto que lo cubría es moderno. Alguien sabía que esto estaba aquí y lo selló deliberadamente». Las palabras del comisario flotaron en el aire como una niebla tóxica. Mientras los procedimientos oficiales comenzaban a desplegarse, Raúl recibió una llamada de Eduardo Villaseñor, el actual propietario de la casa y su empleador. «¿Qué está pasando, Méndez? Me han dicho que la policía está allí». La voz al otro lado sonaba más irritada que preocupada. Raúl explicó la situación lo mejor que pudo, intentando mantener un tono profesional, a pesar del escalofrío que recorría su espalda cada vez que miraba hacia los hallazgos. «Entiendo, pero esto va a retrasar todo el proyecto», respondió Villaseñor tras un breve silencio. «No podemos permitirnos perder tiempo. ¿Hay alguna forma de acelerar esto?». La pregunta dejó a Raúl momentáneamente sin palabras. Estaba su empleador sugiriendo ignorar el protocolo frente a lo que claramente podría ser evidencia de algo siniestro. «Señor Villaseñor, han encontrado cunas de piedra con dientes humanos bajo el piso de su propiedad. La policía y los arqueólogos necesitan hacer su trabajo. Dientes, huesos, piedras. Son cosas viejas, Méndez. Esta ciudad está construida sobre capas y capas de historia. Si detenemos cada proyecto por encontrar restos antiguos, nada se construiría jamás en este país». La conversación terminó con la promesa de Villaseñor de presentarse personalmente al día siguiente. Raúl guardó su teléfono sintiendo un peso adicional sobre sus hombros. Para cuando llegaron los especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya era media tarde. La arqueóloga Lucía Torres, una mujer de unos 40 años, con una trenza gris que contrastaba con su energía juvenil, asumió el control de la situación con una eficiencia que resultó reconfortante para todos. «Esto no parece ser prehispánico», concluyó después de examinar cuidadosamente ambos hallazgos. «La talla es tosca, pero la técnica no corresponde a ninguna cultura indígena conocida de esta región. Parece más reciente». «¿Qué tan reciente?», preguntó el comisario Hernández, quien había permanecido en el lugar a pesar de que sus subordinados ya se habían marchado. «Es difícil decirlo sin análisis más detallados, pero podríamos estar hablando de los últimos 200 años, quizás menos».
La noticia pareció perturbar aún más al comisario, quien intercambió una mirada significativa con Raúl. ¿Y los dientes?, insistió Hernández. La arqueóloga tomó con pinzas uno de los pequeños objetos blanquecinos, examinándolo bajo la luz. Son definitivamente humanos, principalmente dientes de leche, aunque hay algunos de adultos también. Necesitaremos analizarlos en el laboratorio. Cuando finalmente se permitió al equipo de Raúl abandonar el lugar, el sol ya se ocultaba tras los edificios coloniales de Tlaxcala. Los hombres se despidieron con menos efusividad que de costumbre, cada uno llevándose consigo una inquietud que ninguno se atrevía a verbalizar completamente. Raúl decidió caminar hasta su casa en lugar de tomar el autobús habitual. Necesitaba el aire fresco y el movimiento para aclarar sus pensamientos. Las estrechas calles del centro histórico, normalmente llenas de encanto para él, parecían ahora guardar secretos oscuros tras sus fachadas coloniales. Al pasar frente a la biblioteca municipal, un impulso lo hizo detenerse. Aún estaba abierta. Sin pensarlo demasiado, ingresó al edificio y se acercó a la bibliotecaria, una mujer mayor que lo conocía de vista. «Buenas tardes, doña Mercedes. Me preguntaba si tienen algo sobre la historia de la Casa Mendoza». La mujer lo miró por encima de sus anteojos con curiosidad. «¿La del centro? Claro, está en varias de nuestras crónicas locales. ¿Algún período en particular? Cualquier cosa inusual, rumores, leyendas, incidentes». La bibliotecaria frunció ligeramente el ceño, pero asintió y desapareció entre las estanterías. Regresó 10 minutos después con 3 libros y una carpeta desgastada. «Aquí hay algunas crónicas generales de edificios históricos, y esta carpeta contiene recortes de periódicos locales que hemos ido archivando. Puede que encuentre algo útil». Raúl agradeció y se sentó en una de las mesas de lectura. Comenzó hojeando las crónicas, que contenían principalmente información arquitectónica e histórica que ya conocía. Fue en la carpeta de recortes donde encontró algo que hizo que su corazón se acelerara. Un amarillento artículo de 1978 relataba brevemente cómo durante trabajos de renovación en la Casa Mendoza se había descubierto una estructura inusual bajo el piso de la sala principal. El artículo era frustrantemente vago, mencionando solo que los hallazgos habían sido de interés arqueológico y que los trabajos habían continuado normalmente tras la intervención de las autoridades. Otro recorte, este de 1996, mencionaba la Casa Mendoza en el contexto de un reportaje sobre edificios históricos, citando brevemente a doña Carmen Mendoza. «Esta casa ha sido testigo de muchas historias, algunas que es mejor no recordar». Lo más perturbador, sin embargo, fue un pequeño recorte de 1954 que hablaba de la desaparición de 3 niños en el centro de Tlaxcala. Uno de ellos había sido visto por última vez jugando cerca de la Casa Mendoza. Cuando la bibliotecaria le indicó que estaban por cerrar, Raúl fotografió con su teléfono los recortes más relevantes y salió a la calle. La noche había caído completamente sobre Tlaxcala, y las farolas proyectaban sombras alargadas sobre los edificios centenarios. Al llegar a su pequeña casa en las afueras de la ciudad, Raúl encontró a su esposa Marta preparando la cena. El aroma a chile y comino normalmente lo habría reconfortado, pero esta noche apenas lo registró. «Te ves pálido», dijo Marta, secándose las manos en su delantal. «¿Pasó algo en el trabajo?» Raúl dudó un momento. Su esposa era una mujer práctica, poco dada a supersticiones o historias macabras. Decidió contarle una versión simplificada de los hechos. «Encontramos algo extraño bajo el piso, probablemente algún entierro antiguo. Tendremos que parar la obra unos días mientras los arqueólogos hacen su trabajo.
¿Y por eso tienes esa cara? Has trabajado en edificios viejos toda tu vida, Raúl. Seguro no es la primera vez que encuentras huesos. No, no es la primera vez, concedió él, sentándose pesadamente en una de las sillas de la cocina. Pero hay algo en este caso que no me gusta. El dueño actual parece demasiado ansioso por continuar la obra a pesar de todo. Marta sirvió 2 platos de guisado y se sentó frente a su esposo. El sobrino de doña Carmen lo conocí hace años, cuando trabajaba en el mercado. Siempre fue un hombre ambicioso. Se marchó a Ciudad de México buscando hacer fortuna y, por lo que he oído, lo consiguió en el negocio inmobiliario. No sabía que lo conocías. Tlaxcala es pequeña, Raúl. Todo el mundo conoce a todo el mundo, o al menos sabe de ellos. La conversación derivó hacia temas cotidianos, pero la mente de Raúl seguía parcialmente atrapada en aquellas cunas de piedra. Esa noche, acostado junto a su esposa que dormía profundamente, no pudo evitar preguntarse cuántos secretos más permanecían enterrados bajo los pisos centenarios de la ciudad, y cuántos de ellos sería mejor dejar sin descubrir. Su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de Manuel. «Jefe, ¿vio las noticias? Encontraron otra cuna en la casa. Dicen que hay más». La mañana siguiente amaneció cubierta por una fina neblina que difuminaba los contornos de los edificios y le daba a Tlaxcala un aspecto casi fantasmal. Raúl había dormido apenas unas horas, atormentado por sueños confusos donde dientes diminutos tintineaban como campanillas en la oscuridad. El equipo de trabajadores se había reunido a las afueras de la Casa Mendoza, pero esta vez no para continuar con la obra, sino como espectadores curiosos. Una cinta amarilla con la leyenda «Prohibido el paso» rodeaba ahora el perímetro del edificio y varios vehículos oficiales estaban estacionados en la calle. «Buenos días, jefe», saludó Manuel, ofreciéndole un vaso de café que Raúl aceptó agradecido. «Parece que la cosa se ha puesto seria». «¿Qué sabes exactamente?», preguntó Raúl, observando el movimiento de personas con uniformes y batas blancas entrando y saliendo de la casa. «Mi primo trabaja en la comisaría. Me dijo que anoche continuaron excavando y encontraron 5 cunas más, todas con dientes y algunos con otros restos». Raúl sintió un nudo en el estómago. No necesitaba preguntar a qué tipo de otros restos se refería Manuel. También me dijo que encontraron grabados en algunas de ellas nombres y fechas. En ese momento, un elegante automóvil negro se detuvo junto a la acera. Eduardo Villaseñor descendió de él, vistiendo un impecable traje gris que contrastaba con su expresión visiblemente contrariada. Al ver a Raúl, se dirigió hacia él con pasos decididos. «Méndez, necesito hablar con usted». Raúl se despidió con un gesto de sus trabajadores y siguió a Villaseñor hasta una pequeña cafetería cercana. Una vez sentados y con 2 cafés servidos frente a ellos, el propietario fue directo al grano. «Esto es un desastre. La policía está tratando el lugar como una escena del crimen, y los del Instituto de Antropología hablan de un hallazgo histórico significativo. Cualquiera de los 2 escenarios significa meses de retraso, si no es que el proyecto entero se viene abajo». Raúl observó a Villaseñor con atención. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello perfectamente peinado y una manicura impecable que delataba una vida alejada del trabajo físico. Sus ojos, de un marrón que casi parecía negro, mostraban una intensidad inquietante. «Con todo respeto, señor Villaseñor, lo que encontramos ahí no es normal. No se trata solo de restos arqueológicos». Villaseñor dio un largo sorbo a su café antes de responder. «¿Sabe cuánto he invertido ya en este proyecto, Méndez? Más de 2 millones de pesos. El plan era abrir el hotel para la temporada alta, que comienza en 3 meses. Cada día de retraso son miles de pesos perdidos. Entiendo eso, pero
No, no lo entiende, interrumpió Villaseñor, inclinándose ligeramente sobre la mesa. Mi tía Carmen pasó toda su vida protegiendo esa casa y sus secretos. Era una mujer supersticiosa, obsesionada con historias antiguas y tradiciones absurdas. Yo no soy así. Veo una propiedad valiosa en una ubicación privilegiada y veo una oportunidad de negocio. Raúl frunció el ceño, confundido por el giro de la conversación. Está diciendo que su tía sabía sobre lo que había bajo el piso. Villaseñor se recostó en su silla, repentinamente consciente de que podría haber dicho demasiado. Estoy diciendo que en familias antiguas como la nuestra siempre hay historias y rumores. La mayoría son tonterías, por supuesto. Señor Villaseñor, hay dientes humanos, dientes de niños. Según tengo entendido, han encontrado más cunas y algunas tienen nombres grabados. Esto no parece ser simplemente una historia familiar. Por un breve instante, Raúl creyó ver un destello de algo oscuro en los ojos de su empleador, pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. Mire, Méndez, entiendo su preocupación, pero confío en que las autoridades harán su trabajo y pronto podremos continuar con el nuestro. Mientras tanto, quiero que usted y su equipo estén disponibles. Les pagaré la mitad del jornal diario hasta que podamos retomar la obra. Era una oferta generosa considerando las circunstancias, pero Raúl no pudo evitar sentir que estaba siendo sobornado de alguna manera. ¿Qué pasará si encuentran evidencia de crímenes? Villaseñor soltó una risa corta que no contenía ni un ápice de humor. ¿Crímenes de hace 100 o 200 años? ¿Qué importancia tendría eso ahora? Todos los involucrados estarían muertos hace tiempo. La conversación terminó poco después, dejando a Raúl con más preguntas que respuestas. Mientras caminaba de regreso hacia la casa Mendoza, no pudo evitar recordar los recortes de periódico que había encontrado la noche anterior, especialmente aquel de 1954 sobre los niños desaparecidos. Al llegar, notó que la actividad en torno al edificio había aumentado. Varios periodistas locales habían llegado, mantenidos a distancia por 2 oficiales de policía. Entre el pequeño grupo de curiosos, Raúl distinguió a la arqueóloga Lucía Torres, quien al verlo le hizo un gesto para que se acercara. «Señor Méndez, justo la persona con quien quería hablar», dijo ella, guiándolo unos metros lejos del gentío. «Hay algo que me gustaría que viera». «¿Han encontrado más cunas?», preguntó Raúl, temiendo la respuesta. 11 en total, hasta ahora. Están dispuestas en un patrón circular bajo lo que habría sido la sala principal de la casa original, que era más pequeña que la actual. Lucía extrajo de su bolso una tableta y le mostró fotografías de los nuevos hallazgos. Las cunas de piedra eran toscas pero inconfundibles en su propósito, y en varias de ellas podían verse grabados rudimentarios. «Estos son nombres», explicó Lucía ampliando una de las imágenes, «y fechas. La más antigua que hemos encontrado hasta ahora es de 1832. La más reciente de 1958. Raúl sintió que el aire abandonaba sus pulmones. 1958. Apenas 4 años después de las desapariciones de los niños mencionadas en el recorte de periódico. ¿Ha hablado con la policía sobre esto? Por supuesto, respondió Lucía. El comisario Hernández está tomando el asunto muy en serio. Han solicitado registros históricos de personas desaparecidas en la región. Anoche estuve en la biblioteca municipal, confesó Raúl. Encontré un artículo sobre 3 niños que desaparecieron en 1954. Uno de ellos fue visto por última vez cerca de la casa Mendoza. Los ojos de Lucía se agrandaron con interés. ¿Tiene ese artículo? Raúl sacó su teléfono y le mostró la fotografía que había tomado. La arqueóloga la estudió detenidamente antes de levantar la mirada hacia él. Uno de los nombres grabados en las cunas más recientes es Martín Juárez,
¿Coincide con alguno de los niños desaparecidos? Raúl revisó el recorte nuevamente. Sí, aquí está. Martín Juárez, 8 años. Un silencio pesado se instaló entre ambos mientras asimilaban la implicación de esta coincidencia. Hay algo más que debería haber, dijo finalmente Lucía, deslizando el dedo sobre la pantalla de su tableta. Encontramos esto grabado en la parte inferior de una de las cunas. La imagen mostraba un símbolo que parecía una mezcla entre una cruz y una estrella, rodeado por lo que parecían ser pequeñas lunas o círculos. ¿Sabe lo que significa?, preguntó Raúl. No con certeza, pero he consultado con algunos colegas. Podría estar relacionado con antiguas creencias sincréticas que mezclaban rituales prehispánicos con elementos del catolicismo. Hay registros históricos de cultos clandestinos en esta región durante el periodo colonial y postcolonial. ¿Cultos? ¿Está hablando de sacrificios humanos? Lucía guardó su tableta, su rostro mostrando una expresión de preocupación profesional. No quiero sacar conclusiones apresuradas, pero la presencia de restos humanos en un contexto ritual sugiere prácticas que iban más allá de la religión oficialmente aceptada. Lo inquietante es que, según las fechas, estas prácticas podrían haber continuado hasta hace relativamente poco tiempo. Raúl pensó en Villaseñor y en su extraño comentario sobre su tía Carmen protegiendo los secretos de la casa. ¿Qué sabía realmente la familia Mendoza sobre lo que había ocurrido en aquel lugar? Hay algo más que necesito contarle, dijo Raúl, y procedió a relatarle su conversación con Villaseñor. Lucía escuchó atentamente, su ceño frunciéndose cada vez más. Debería hablar con el comisario Hernández sobre esto. Si el señor Villaseñor tiene conocimiento previo sobre estos hallazgos, es información relevante para la investigación. Mientras se dirigían hacia donde se encontraba el comisario, Raúl notó que la niebla, en lugar de disiparse con el avance de la mañana, parecía haberse vuelto más espesa. Las siluetas de los edificios cercanos se difuminaban en la bruma, dando a toda la escena un aspecto irreal, como si la ciudad misma estuviera intentando ocultar sus secretos más oscuros. El comisario Hernández los recibió con un gesto cansado. Se notaba que había pasado la noche en vela. «Torres, Méndez, justo estaba por buscarlos. Hemos identificado a 3 de los nombres en las cunas. Corresponden a niños reportados como desaparecidos en la década de 1950. Martín Juárez es uno de ellos, ¿verdad?», preguntó Raúl, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Hernández lo miró sorprendido. «Sí. ¿Cómo lo sabe?». Raúl le mostró el recorte del periódico y le contó sobre su conversación con Villaseñor. El rostro del comisario se ensombreció visiblemente. «Esto cambia las cosas. Necesito hablar con el señor Villaseñor inmediatamente. Estaba en la cafetería de la esquina hace 1 hora», informó Raúl. «Dijo que estaría pendiente de los desarrollos aquí, pero cuando un oficial fue enviado a buscarlo, regresó solo. Villaseñor ya no estaba en la cafetería y nadie lo había visto salir. La mañana se transformó en tarde mientras la actividad en torno a la Casa Mendoza continuaba intensificándose. Llegaron más oficiales, un equipo forense completo y hasta representantes de la Fiscalía Estatal. La noticia se había filtrado a los medios nacionales y varios canales de televisión habían enviado corresponsales que intentaban obtener declaraciones de cualquier persona involucrada. Raúl, atrapado en el centro de todo esto, sentía una creciente ansiedad. Había llamado a sus trabajadores para informarles que la obra estaría detenida indefinidamente y que buscaran trabajo temporal en otros lugares. La oferta de Villaseñor de pagarles medio jornal parecía cada vez más improbable de materializarse. Cerca de las 4 de la tarde, cuando finalmente se disponía a marcharse, Lucía Torres se acercó nuevamente a él.
Señor Méndez, hemos encontrado documentos antiguos en el sótano de la casa. Creo que debería verlos. En una pequeña habitación que había sido habilitada como centro de operaciones temporal, Lucía desplegó sobre una mesa varios documentos amarillentos protegidos con guantes y envolturas plásticas transparentes. Son diarios y registros que pertenecieron a la familia Mendoza. Algunos datan del siglo XIX, explicó la arqueóloga. La mayoría está en condiciones demasiado delicadas para ser manipulados sin equipo especializado, pero hemos podido fotografiar algunas páginas. Las imágenes mostraban textos escritos a mano con una caligrafía elaborada, típica de otra época. Aunque el español era perfectamente comprensible, algunas expresiones resultaban arcaicas. Este es un fragmento del diario de Rodolfo Mendoza, fechado en 1834, señaló Lucía, mostrándole una imagen particular. Habla sobre una ceremonia de protección que se realizó en la casa tras la muerte de su hijo pequeño por una enfermedad. Raúl leyó el texto con creciente inquietud. Y así, siguiendo el consejo del anciano Nicolás, hemos depositado los restos de mi amado hijo Augusto en la cuna de piedra bajo el suelo de nuestra sala. Sus dientes, preservadores del alma según las antiguas creencias, mantendrán a raya la enfermedad que amenaza a nuestra familia y a toda la región. El precio es alto, pero la protección es necesaria. Parece que inicialmente comenzó como una especie de ritual funerario familiar, explicó Lucía, pero hay entradas posteriores que sugieren que la práctica evolucionó. Le mostró otra imagen, esta vez de un documento fechado en 1879. La sequía persiste y la hambruna amenaza. El Consejo de Ancianos ha determinado que se requiere un sacrificio más poderoso. La familia Mendoza, como guardianes de la tradición, debe proveer el sitio para el ritual. No me agrada, pero entiendo la necesidad. El niño, huérfano y sin familia conocida, no será extrañado y su sacrificio salvará a muchos. Raúl sintió náuseas. Lo que estaba leyendo sugería que lo que había comenzado como un ritual familiar macabro, pero relativamente inofensivo, había derivado en sacrificios humanos reales. Hay más entradas similares a lo largo de los años, continuó Lucía, su voz profesional apenas ocultando su propia perturbación. Parecen indicar que estos rituales se realizaban en momentos de crisis, sequías, epidemias, desastres naturales. La última entrada que hemos encontrado hasta ahora es de 1957, firmada por Carmen Mendoza. La entrada era breve pero escalofriante. He cumplido con mi deber como última de los Mendoza. El ritual ha sido completado según lo exige la tradición. Que la protección perdure. Después de mí, no habrá nadie que entienda o continúe. Que Dios me perdone. Un pesado silencio cayó sobre la habitación mientras Raúl asimilaba lo que acababa de leer. Era demasiado para procesar de una sola vez. Una familia respetable, pilar de la comunidad tlaxcalteca durante generaciones, involucrada en rituales que habían derivado en el sacrificio de niños. ¿El comisario Hernández ha visto esto?, preguntó finalmente. Sí, acabo de mostrárselo. Están ampliando la investigación. Han solicitado registros de todas las desapariciones de niños en la región desde 1830 hasta 1960. Raúl recordó nuevamente su conversación con Villaseñor. Si el hombre había crecido escuchando historias familiares, ¿cuánto sabía realmente sobre las actividades de sus antepasados? ¿Y dónde estaba ahora? Como respondiendo a su pregunta no formulada, el comisario Hernández entró apresuradamente en la habitación. «Hemos localizado a Eduardo Villaseñor», anunció, su rostro mostrando una mezcla de gravedad y urgencia. «Compró un boleto para un vuelo a Madrid que sale en 3 horas. Hemos enviado oficiales al aeropuerto para detenerlo.
¿Cree que está huyendo?, preguntó Raúl. No lo sabemos con certeza, pero dadas las circunstancias, necesitamos interrogarlo extensamente, respondió el comisario. Si tenía conocimiento previo de lo que había bajo el piso de esa casa, podría enfrentar cargos por obstrucción a la justicia, como mínimo. Raúl pensó en la expresión de Villaseñor durante su conversación, en su insistencia en continuar la obra a pesar de los macabros hallazgos. ¿Era simple ambición comercial o había algo más oscuro motivando sus acciones? Hay algo más, continuó Hernández, bajando ligeramente la voz. Hemos encontrado indicios de que al menos 2 de los niños identificados no murieron hace 70 años, como pensábamos inicialmente. ¿Qué quiere decir?, preguntó Lucía, inclinándose hacia adelante. Las pruebas preliminares sugieren que algunos de los restos podrían tener menos de 30 años de antigüedad. La revelación cayó como una bomba en la pequeña habitación. Si era cierto, significaba que los rituales no habían terminado con Carmen Mendoza en los años 50. Alguien había continuado la tradición mucho después. Raúl sintió que la habitación giraba a su alrededor. De repente, todo el proyecto, el generoso pago ofrecido, la insistencia de Villaseñor en renovar específicamente esa propiedad entre todas las que poseía en Tlaxcala, adquiría un significado completamente diferente y terriblemente siniestro. «Necesito aire», murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. Afuera, la niebla se había disipado finalmente, revelando un cielo que comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. Los periodistas seguían apostados tras la cinta policial, sus cámaras captando cada movimiento. Raúl se alejó en dirección contraria, buscando un momento de soledad para ordenar sus pensamientos. Caminó sin rumbo fijo por las calles de Tlaxcala, pasando junto a edificios coloniales que ahora parecían observarlo con una nueva y sombría perspectiva. La ciudad que conocía desde niño, que siempre le había parecido un lugar tranquilo y pintoresco, ocultaba secretos oscuros tras sus fachadas históricas. Al doblar una esquina, se encontró frente a la iglesia de San José, una de las más antiguas de la ciudad. Impulsado por una mezcla de curiosidad y necesidad de respuestas, ingresó al fresco interior. A esa hora, el lugar estaba prácticamente vacío, con solo un par de ancianas rezando en los bancos delanteros. Raúl avanzó hasta la mitad de la nave y se sentó, observando el altar donde una imagen de San José sostenía al niño Jesús en sus brazos. La ironía de la imagen, en el contexto de lo que acababa de descubrir, no le pasó desapercibida. Después de unos minutos, notó que el párroco lo observaba desde una puerta lateral. Era el padre Antonio, un hombre mayor a quien conocía de vista, pero con quien nunca había hablado realmente. «Pareces perturbado, hijo», dijo el sacerdote acercándose y sentándose a su lado. «¿Puedo ayudarte en algo?» Raúl dudó. ¿Qué podía decirle? ¿Que había descubierto evidencia de sacrificios humanos que habían continuado en secreto hasta hace pocas décadas en una ciudad católica? «Padre, ¿conoce usted la historia de Tlaxcala?» «Me refiero a la historia no oficial, las tradiciones antiguas, antes de la llegada de los españoles». El padre Antonio lo miró con atención, como evaluando el verdadero propósito de la pregunta. «Tlaxcala es una tierra de muchas capas, hijo. Cuando los españoles llegaron, no borraron realmente las creencias antiguas, simplemente las cubrieron con una capa de cristianismo. Muchas prácticas persistieron, algunas abiertamente como tradiciones folclóricas, otras de manera más oculta. ¿Cree que podrían haber continuado hasta nuestros días? ¿Prácticas oscuras?» El sacerdote suspiró profundamente antes de responder. «Estás hablando de lo que encontraron en la casa Mendoza, ¿verdad? Las noticias vuelan en una ciudad pequeña.
Raúl asintió. He oído rumores toda mi vida sobre esa familia, continuó el padre Antonio. Cuando era joven, recién ordenado, intenté investigar. Mi predecesor me advirtió que dejara el asunto en paz. Me dijo, hay poderes en esta ciudad más antiguos que nuestra iglesia y pactos que es mejor no perturbar. Nunca entendí completamente a qué se refería hasta ahora. Un escalofrío recorrió la espalda de Raúl. ¿Está diciendo que la iglesia sabía? No oficialmente, no. Pero en lugares como este, donde las culturas se mezclaron de maneras complejas, siempre ha habido un entendimiento tácito. La iglesia miraba hacia otro lado ante ciertas prácticas, siempre que se mantuvieran en las sombras. El sacerdote parecía repentinamente más viejo y cansado. Lo que encontraron ahí, sea lo que sea, es parte de algo más antiguo y más oscuro de lo que cualquiera de nosotros puede comprender completamente. Mi consejo, por lo que valga, es que tengas cuidado. Hay fuerzas que se resisten a ser expuestas a la luz. Con esas crípticas palabras, el padre Antonio se puso de pie y regresó por donde había venido, dejando a Raúl con más preguntas que respuestas. Cuando finalmente salió de la iglesia, el sol se había puesto completamente y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Su teléfono, que había mantenido en silencio, mostraba 3 llamadas perdidas de Marta y un mensaje de texto del comisario Hernández. Villaseñor detenido en el aeropuerto. Necesitamos hablar con usted mañana temprano. Mientras caminaba hacia su casa, Raúl no podía dejar de pensar en las palabras del sacerdote. Hay fuerzas que se resisten a ser expuestas a la luz. En ese momento, bajo el manto estrellado que cubría Tlaxcala, casi podía sentirlas moviéndose entre las sombras de la ciudad ancestral, observándolo. La noche transcurrió inquieta para Raúl. Sus sueños estuvieron poblados de imágenes fragmentadas. Cunas de piedra que se mecían solas, dientes diminutos que formaban patrones en el suelo, niños con rostros borrosos que lo llamaban desde rincones oscuros. Despertó antes del amanecer, empapado en sudor frío, con la sensación de que algo fundamental había cambiado en su vida y en su percepción de la realidad. Marta dormía profundamente a su lado, ajena a su tormento. Raúl la observó con una mezcla de ternura y envidia. Le había contado una versión muy simplificada de los hallazgos, omitiendo los detalles más perturbadores. No quería contaminar también sus sueños con aquellas imágenes macabras. Se levantó sin hacer ruido y preparó café. Mientras la cafetera burbujeaba, revisó las noticias en su teléfono. El caso de la Casa Mendoza había alcanzado ya a los medios nacionales. Los titulares variaban desde lo sensacionalista, descubren cementerio ritual de niños en mansión colonial, hasta lo más sobrio. Hallazgo arqueológico revela posibles prácticas sincréticas en Tlaxcala. Ningún artículo mencionaba la detención de Eduardo Villaseñor, lo que sugería que las autoridades habían mantenido ese aspecto en reserva por el momento. Uno de los artículos incluía una fotografía del exterior de la casa tomada el día anterior, con la cinta policial y los vehículos oficiales. Raúl notó algo extraño en la imagen. Una figura borrosa parecía observar desde una de las ventanas del segundo piso, aunque supuestamente el edificio había sido completamente evacuado durante la investigación. Probablemente era solo un reflejo o un defecto de la fotografía, pero aún así, la imagen le produjo una sensación de inquietud. A las 7 en punto, su teléfono sonó. Era el comisario Hernández, solicitándole que se presentara en la comisaría a las 9. Raúl acordó estar allí y luego despertó suavemente a Marta para informarle. «¿Crees que tardarás mucho?», preguntó ella, frotándose los ojos. «Hoy es el cumpleaños de mi hermana. Recuerda que prometimos ir a comer a su casa». Raúl
Había olvidado por completo el compromiso familiar, absorto como estaba en los inquietantes descubrimientos. «Lo intentaré», prometió, aunque en su fuero interno dudaba que las cosas se resolvieran rápidamente. La comisaría de Tlaxcala era un edificio moderno que contrastaba con la arquitectura colonial predominante en el centro histórico. Cuando Raúl llegó, encontró el lugar en plena actividad. Oficiales entraban y salían apresuradamente, teléfonos sonaban sin cesar y había un ambiente general de tensión contenida. El comisario Hernández lo recibió en su despacho, un espacio austero dominado por un escritorio metálico y estanterías repletas de archivadores. La arqueóloga Lucía Torres ya estaba allí, junto a un hombre de traje que fue presentado como el fiscal López. «Gracias por venir, Méndez», dijo Hernández, indicándole que tomara asiento. «La situación ha evolucionado desde ayer». Raúl notó las profundas ojeras bajo los ojos del comisario. Era evidente que había pasado la noche en vela. «Como le informé, Eduardo Villaseñor fue detenido anoche cuando intentaba abordar un vuelo a Madrid», continuó Hernández. Durante el interrogatorio inicial negó cualquier conocimiento sobre los hallazgos bajo la casa, pero cuando le mostramos los diarios y los registros encontrados, su actitud cambió completamente. «¿Confesó algo?», preguntó Raúl. «No exactamente», intervino el fiscal López, pero solicitó un abogado y después se negó a responder más preguntas. Sin embargo, encontramos algo interesante en su equipaje. El fiscal colocó sobre la mesa una bolsa de evidencia transparente que contenía un pequeño cuaderno de cuero negro. «Es un diario personal. Las entradas más recientes mencionan la renovación de la Casa Mendoza y expresan preocupación por lo que podría encontrarse durante los trabajos. Hay referencias a mantener viva la tradición y proteger el legado familiar». Raúl sintió que un escalofrío recorría su espina dorsal. «¿Está sugiriendo que Villaseñor continuó con los rituales?» «Es demasiado pronto para hacer esas afirmaciones», respondió prudentemente el fiscal. «Pero los análisis preliminares de los restos más recientes coinciden cronológicamente con períodos en que Villaseñor habría visitado Tlaxcala, según sus registros de viaje». «Lo que necesitamos de usted, Méndez», intervino el comisario, «es cualquier detalle adicional de sus conversaciones con Villaseñor que pueda ser relevante. Cualquier comentario, por insignificante que parezca, sobre la casa, su historia o las tradiciones familiares». Raúl repasó mentalmente sus interacciones con Villaseñor, que habían sido relativamente limitadas antes del descubrimiento. El hombre siempre había sido cordial, pero distante, centrado principalmente en los aspectos prácticos y financieros del proyecto. «Hubo algo», recordó Raúl. «Cuando firmamos el contrato, hace unos 2 meses, estábamos revisando los planos y le mencioné que probablemente tendríamos que reforzar la estructura bajo el piso de la sala principal. Pareció ponerse tenso y me preguntó si eso era absolutamente necesario. Cuando le expliqué que era un requisito técnico para la seguridad del edificio, cedió, pero insistió en que quería estar presente cuando trabajáramos en esa área específica». Hernández intercambió una mirada significativa con el fiscal. «¿Algo más?», presionó el comisario. «Ayer mencionó que su tía Carmen había pasado toda su vida protegiendo la casa y sus secretos. Dijo que era una mujer supersticiosa, obsesionada con historias antiguas y tradiciones. Eso coincide con lo que hemos encontrado en los registros familiares», comentó Lucía Torres. «Carmen Mendoza parece haber sido la última practicante oficial del ritual, según los diarios encontrados. Pero hay un periodo de casi 20 años sin registros escritos, antes de que aparezca el diario de Villaseñor. ¿Cree que los rituales continuaron durante ese tiempo?», preguntó Raúl.
Es lo que estamos investigando, respondió el comisario. Hemos solicitado registros de personas desaparecidas en toda la región durante ese período, especialmente niños. La conversación continuó por casi una hora, con Raúl respondiendo preguntas y proporcionando todos los detalles que podía recordar sobre el proyecto de renovación y sus interacciones con Villaseñor. Finalmente, cuando parecía que ya no tenían más preguntas para él, Raúl decidió compartir algo que había estado rondando en su mente. Ayer hablé con el padre Antonio, de la iglesia de San José. Me dio a entender que la iglesia local podría haber tenido conocimiento, o al menos sospechas, sobre lo que ocurría en la casa Mendoza. Esta información pareció sorprender incluso al experimentado comisario. ¿El padre Antonio dijo eso explícitamente? No con esas palabras, pero sugirió que siempre había habido un entendimiento tácito respecto a ciertas prácticas antiguas que continuaban en secreto. Mencionó que su predecesor le había advertido sobre poderes más antiguos que la Iglesia y pactos que es mejor no perturbar. El fiscal López tomó notas rápidamente. «Tendremos que hablar con él», murmuró. Cuando finalmente Raúl fue liberado de la entrevista, ya pasaba del mediodía. Le envió un mensaje a Marta explicándole que llegaría tarde al almuerzo familiar. Mientras caminaba por las calles del centro, notó que varios transeúntes lo miraban con curiosidad. Su rostro había aparecido en las noticias locales como el maestro de obras que había hecho el descubrimiento inicial. Decidió tomar un camino más largo para evitar pasar cerca de la casa Mendoza, pero aún así se encontró inevitablemente atraído en esa dirección, como si el edificio ejerciera una especie de magnetismo sobre él. Se detuvo a media cuadra de distancia, observando la actividad que continuaba en torno a la propiedad. El perímetro acordonado se había ampliado, y ahora incluía parte de la calle. Un camión del Instituto Nacional de Antropología e Historia estaba estacionado cerca, y varios técnicos entraban y salían llevando equipos y cajas. Mientras observaba, notó la presencia de una mujer mayor parada en la acera opuesta, también contemplando la escena. Había algo en su postura y en la intensidad de su mirada que llamó la atención de Raúl. Parecía fuera de lugar entre los curiosos casuales que se detenían brevemente antes de continuar su camino. Impulsado por una intuición que no podía explicar, Raúl cruzó la calle y se acercó a ella. «Disculpe, ¿conoce la casa?», preguntó directamente. La mujer, que debía tener unos 70 y tantos años, lo observó con unos ojos oscuros y penetrantes que parecían evaluarlo. «La conozco mejor de lo que quisiera», respondió finalmente, con una voz sorprendentemente firme para su edad. «Y tú eres el hombre que encontró las cunas, ¿verdad?». Raúl asintió, sorprendido de ser reconocido. «Mi nombre es Elena Carvajal», se presentó la mujer. «Trabajé como ama de llaves para doña Carmen Mendoza durante casi 20 años, hasta su muerte». Raúl sintió que su pulso se aceleraba. Aquí había alguien que podría tener información directa sobre lo que había ocurrido en aquella casa. «¿Podríamos hablar en algún lugar más tranquilo?», sugirió, señalando hacia un pequeño café cercano. Elena dudó momentáneamente, pero finalmente asintió. Una vez sentados con 2 tazas de café frente a ellos, Raúl fue directo al grano. «Señora Carvajal, ¿sabía usted lo que había bajo el piso de la sala?». La anciana acarició el borde de su taza antes de responder. «No exactamente. Doña Carmen nunca me permitió estar presente durante ciertos eventos que ocurrían en la casa. Pero yo no era tonta. Veía cosas, escuchaba cosas». «¿Qué tipo de cosas?». «Reuniones que se celebraban solo en determinadas fechas del año, siempre con las mismas personas. El doctor Guzmán, ya fallecido, el antiguo alcalde Montero y algunos otros miembros prominentes de la sociedad tlaxcalteca,
Y a veces... Aquí su voz se quebró ligeramente. A veces había niños. Raúl sintió un nudo en el estómago. ¿Niños? Sí, casi siempre eran niños de familias muy pobres, de comunidades rurales alejadas. Doña Carmen los traía diciendo que les daría educación, que los ayudaría, y desaparecían después de las reuniones. Ella explicaba que los había enviado a escuelas en la Ciudad de México o en Puebla. ¿Y usted le creía? Elena bajó la mirada, y Raúl pudo ver la vergüenza y el remordimiento en su rostro envejecido. Al principio sí, o quizás me obligué a creerle porque necesitaba el trabajo, porque tenía a mis propios hijos que alimentar. Pero con el tiempo, las dudas crecieron. ¿Qué la hizo sospechar? Pequeñas cosas. Manchas en el suelo de la sala que doña Carmen insistía en limpiar ella misma. Sonidos en la noche, como llantos o cánticos. Y una vez encontré una pequeña sandalia bajo un mueble días después de que un niño supuestamente había sido enviado a Ciudad de México. Elena tomó un sorbo de café, su mano ligeramente temblorosa. Lo peor fue cuando mi propio sobrino Martín desapareció en 1954. Raúl sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Martín Juárez, el niño mencionado en el recorte de periódico cuyo nombre estaba grabado en una de las cunas. ¿Martín Juárez era su sobrino?, preguntó, intentando mantener la compostura. Sí, hijo de mi hermana menor, un niño tan dulce. Los ojos de Elena se humedecieron. Cuando desapareció, toda la ciudad lo buscó. Yo nunca dije nada porque no tenía pruebas, solo sospechas, y porque tenía miedo. Doña Carmen era muy poderosa en Tlaxcala. Su familia tenía influencia en todas partes. ¿Quién iba a creerme a mí, una simple sirvienta? ¿Por qué me cuenta esto ahora? Porque durante décadas he cargado con este peso. Y porque vi en las noticias que encontraron su nombre grabado en una de esas cosas. Ahora todos sabrán la verdad, y quiero que sepan que yo sospechaba, que no fui completamente ciega o cómplice. Continuaron los rituales después de la muerte de doña Carmen. Elena se enderezó ligeramente, recuperando algo de su compostura. Doña Carmen murió en 1996. Para entonces, las reuniones eran menos frecuentes. El último evento, como ella los llamaba, que recuerdo fue a principios de los años 90, cuando hubo una sequía terrible que amenazaba las cosechas de toda la región. ¿Y Eduardo Villaseñor? Él participaba en estos eventos. Eduardo visitaba ocasionalmente, especialmente durante sus vacaciones universitarias. Era un joven ambicioso, siempre más interesado en la fortuna familiar que en las tradiciones. Pero doña Carmen insistía en que aprendiera ciertos deberes familiares. Lo que ocurrió después de su muerte, no lo sé. Yo me jubilé y me mudé con mi hija a Pisaco. Raúl procesó toda esta información, intentando encajar las piezas de aquel perturbador rompecabezas. ¿Por qué cree que Villaseñor decidió renovar la casa ahora, después de tantos años? Elena lo miró directamente a los ojos, con una intensidad que lo descolocó. 2024 ha sido un año de crisis, ¿no? Sequías en el norte, inundaciones en el sur, la economía inestable. Según las creencias antiguas, son tiempos que requieren intervención. La implicación de sus palabras flotó pesadamente entre ellos. Si lo que sugería era cierto, Villaseñor podría haber estado planeando revivir los rituales familiares. Debería hablar con la policía, sugirió Raúl. El comisario Hernández está a cargo de la investigación. Lo haré, asintió Elena. Ya es hora de que la verdad salga a la luz, por terrible que sea. Cuando se despidieron, Raúl tenía la sensación de haber cruzado un umbral invisible hacia un conocimiento que habría preferido no poseer. La idea de que semejantes prácticas hubieran continuado hasta hace tan poco tiempo
En una ciudad que consideraba su hogar en pleno siglo XX, e incluso posiblemente en el XXI, resultaba profundamente perturbadora. Miró la hora y se dio cuenta de que ya había perdido completamente el almuerzo familiar. Envió otro mensaje a Marta explicándole que surgieron complicaciones y que le contaría todo cuando llegara a casa. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, su teléfono sonó. Era Lucía Torres. Señor Méndez, lamento molestarlo, pero ha habido un desarrollo importante. ¿Podría regresar a la casa Mendoza? Algo en su tono hizo que Raúl se tensara. ¿Qué ha ocurrido? Preferiría explicárselo en persona. Es sobre los símbolos que encontramos en las cunas. A pesar de su reticencia a volver a acercarse al edificio, la curiosidad y un sentido del deber pudieron más. Media hora después, Raúl se encontraba nuevamente frente a la casa Mendoza, donde Lucía lo esperaba en la entrada. «Gracias por venir», dijo ella, guiándolo hacia el interior. «Hemos descubierto algo que podría explicar por qué estos rituales persistieron durante tanto tiempo. Dentro del edificio, el ambiente era marcadamente diferente al día anterior. Se habían instalado potentes luces de trabajo que iluminaban cada rincón, eliminando las sombras. El piso de la sala principal había sido completamente removido, revelando una compleja estructura subterránea. Lo que inicialmente parecían ser cunas individuales resulta ser parte de un diseño más grande», explicó Lucía, señalando el suelo excavado. «Las 11 cunas están dispuestas formando un círculo perfecto, y en el centro hay un espacio donde encontramos esto. En el centro del círculo, parcialmente excavado, se encontraba lo que parecía ser una escultura de piedra erosionada. Representaba una figura humanoide con características distorsionadas, brazos demasiado largos, cabeza desproporcionadamente grande, y lo que parecían ser múltiples ojos tallados en un rostro apenas reconocible como humano. «Es una representación de Tezcatlipoca», explicó Lucía, «una de las deidades principales del panteón mexica, aunque con elementos sincréticos que sugieren influencias europeas posteriores. Era considerado el dios de la noche, los conflictos y el destino». «¿Están sugiriendo que la familia Mendoza practicaba cultos prehispánicos?», preguntó Raúl, observando la inquietante escultura. «No exactamente. Lo que vemos aquí es un fenómeno común en la colonización, la fusión de creencias. Los rituales católicos se mezclaron con prácticas indígenas, creando tradiciones sincréticas». Lucía señaló unos símbolos grabados en la base de la estatua. «Estos son los mismos símbolos que encontramos en las cunas, pero aquí están completos. Nuestros especialistas creen que representan un calendario ritual, indicando fechas específicas para los sacrificios». Raúl recordó lo que Elena Carvajal le había contado sobre los eventos que se celebraban en fechas determinadas del año. «¿Y las fechas coinciden con algún patrón?». «Sorprendentemente, sí. Corresponden a periodos de crisis documentados históricamente. Sequías, epidemias, conflictos sociales. La creencia parecía ser que los sacrificios apaciguarían a las fuerzas sobrenaturales y protegerían a la comunidad». La arqueóloga consultó sus notas antes de continuar. «Lo más inquietante es que encontramos documentos que sugieren que este culto no era exclusivo de la familia Mendoza. Parecen haber sido solo los guardianes del sitio ritual, pero los participantes incluían a miembros prominentes de la sociedad tlaxcalteca a lo largo de generaciones». «Una especie de sociedad secreta», murmuró Raúl, recordando los nombres mencionados por Elena. «El doctor, el alcalde». «Exactamente. Una que aparentemente creía sinceramente en la eficacia de estos rituales. Hay registros que prueban cómo después de cada ceremonia las crisis se resolvían. Llovía tras las sequías, las epidemias remitían, la estabilidad social regresaba.
Raúl observó nuevamente el círculo de cunas y la perturbadora estatua en su centro. Podía imaginar las escenas que habían tenido lugar allí. Figuras encapuchadas a la luz de las velas, cánticos en lenguas antiguas, el llanto de niños inocentes cuyas vidas habían sido sacrificadas en nombre de supersticiones arraigadas en el miedo y la desesperación. ¿Qué pasará ahora?, preguntó finalmente. Esto ha dejado de ser simplemente un hallazgo arqueológico, respondió Lucía. Es una investigación criminal, aunque la mayoría de los culpables probablemente ya estén muertos. La prioridad es identificar a todas las víctimas y, si es posible, determinar si alguno de los participantes en los rituales más recientes sigue vivo. Hablé con Elena Carvajal, la antigua ama de llaves de doña Carmen Mendoza, confesó Raúl. Me dijo que el último evento que ella presenció fue a principios de los años 90, durante una sequía. Los ojos de Lucía se agrandaron con interés. Eso coincide con nuestros hallazgos más recientes. Necesitamos hablar con ella inmediatamente. ¿Tiene su contacto? Raúl negó con la cabeza, pero recordó que la mujer había mencionado vivir en Apizaco con su hija. Prometió intentar localizarla. Cuando finalmente salió de la casa Mendoza, ya había oscurecido. Las luces de la ciudad brillaban contra el cielo nocturno, creando una atmósfera casi irreal. Raúl se sentía mentalmente agotado, como si hubiera envejecido años en apenas 2 días. Su teléfono sonó nuevamente. Era Marta, preocupada por su prolongada ausencia. Le aseguró que estaba bien y que iba camino a casa, donde le explicaría todo lo sucedido. Mientras esperaba el autobús, no pudo evitar mirar hacia atrás, hacia la casa Mendoza. La luz artificial que emanaba de sus ventanas abiertas proyectaba sombras distorsionadas en las calles empedradas, como si el edificio mismo estuviera intentando comunicar sus secretos al mundo exterior después de décadas de silencio. Y por un instante, quizás producto de su mente exhausta y sobrecargada de información perturbadora, Raúl creyó ver una pequeña figura observándolo desde una de las ventanas superiores. Una figura que no parecía pertenecer a ninguno de los técnicos o policías que trabajaban en el interior. Parpadeó y la imagen desapareció, pero la inquietante sensación de ser observado permaneció con él durante todo el trayecto a casa, como un eco persistente de los horrores que había ayudado a desenterrar. La mañana del viernes amaneció con una llovizna persistente que envolvía a Tlaxcala en un manto gris, como si la ciudad misma estuviera de luto. Raúl, después de otra noche de sueño fragmentado y pesadillas confusas, se despertó antes del amanecer y permaneció largo rato mirando por la ventana, observando cómo las gotas de agua trazaban caminos erráticos en el cristal. Había pasado 3 días desde el descubrimiento inicial en la casa Mendoza, y la investigación se había expandido de maneras que nadie podría haber anticipado. El caso ocupaba las primeras planas de los periódicos nacionales y había sido cubierto por medios internacionales. Tlaxcala, normalmente un destino turístico tranquilo, se había convertido en el epicentro de una macabra fascinación colectiva. La noche anterior, Raúl finalmente había compartido con Marta todos los detalles de lo descubierto, incluida su conversación con Elena Carvajal. Su esposa lo había escuchado en silencio, su expresión transitando del horror a la incredulidad y finalmente a una especie de resignación melancólica. Siempre hubo rumores sobre esa casa, había dicho finalmente. Mi abuela nos prohibía jugar cerca de allí cuando éramos niños. Decía que era un lugar con sombras largas. Nunca entendí lo que quería decir hasta ahora. Era inquietante pensar que, en cierto modo, toda la ciudad había participado en una conspiración de silencio durante generaciones. Un conocimiento tácito que se transmitía en forma de advertencias veladas,
supersticiones y zonas prohibidas. El sonido de su teléfono interrumpió sus reflexiones. Era el comisario Hernández. «Buenos días, Méndez. Lamento molestarlo tan temprano, pero tenemos una situación. Eduardo Villaseñor ha solicitado hablar específicamente con usted». «¿Conmigo?», preguntó Raúl, genuinamente sorprendido. «¿Por qué?». «No lo sabemos con certeza. Dice que tiene información importante que solo compartirá con usted presente. Su abogado está de acuerdo, lo que sugiere que no es un simple capricho». Raúl sintió una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Qué podría querer decirle Villaseñor a él, específicamente? «Estaré allí en 1 hora», respondió finalmente. Mientras se preparaba para salir, Raúl notó que Marta lo observaba con una expresión de preocupación que intentaba disimular. «Ten cuidado», dijo ella mientras le entregaba un termo con café. «Hay algo en todo este asunto que va más allá de simples crímenes del pasado. No sé explicarlo, pero lo siento». Raúl asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. Él mismo había tenido la creciente sensación de estar involucrándose en algo que excedía los límites de lo comprensible mediante la razón y la lógica convencionales. La comisaría bullía de actividad cuando llegó. Varios periodistas aguardaban en el exterior, protegidos de la lluvia por paraguas y techos improvisados. Raúl logró entrar sin ser reconocido, utilizando una entrada lateral que el comisario le había indicado por mensaje. Hernández lo recibió en su despacho, donde ya se encontraba el fiscal López y una mujer que fue presentada como la licenciada Morales, representante de la Fiscalía General de la República, que había asumido jurisdicción sobre el caso debido a su magnitud y complejidad. «Gracias por venir, señor Méndez», dijo la licenciada Morales, una mujer de unos 40 años, con una expresión severa. «Entendemos que esta situación es inusual, pero Villaseñor ha sido inflexible en su demanda de hablar con usted. ¿Tienen idea de por qué? Ha insinuado que posee información crítica sobre la continuación de los rituales en épocas recientes, pero insiste en que solo la compartirá bajo ciertas condiciones», explicó Hernández. «Una de ellas es su presencia». «¿Y las otras condiciones?». El fiscal López y Hernández intercambiaron una mirada incómoda. «Quiere garantías de inmunidad parcial», respondió finalmente López. «Está dispuesto a admitir su conocimiento y participación periférica en los eventos, pero quiere protección contra cargos de homicidio directo». «¿Se la van a conceder?», preguntó Raúl, sintiendo una punzada de indignación. «Estamos considerando todas las opciones», respondió diplomáticamente la licenciada Morales. «Si su información conduce a la identificación y posible enjuiciamiento de otros participantes activos, podría haber base para un acuerdo. Pero primero necesitamos evaluar la calidad y relevancia de lo que sabe». «¿Cuál sería exactamente mi papel en todo esto?», preguntó Raúl, aún confundido sobre por qué su presencia era tan importante para Villaseñor. «Simplemente estar presente durante la entrevista», explicó Hernández. «No necesita participar activamente, a menos que Villaseñor se dirija específicamente a usted». Raúl dudó momentáneamente. No tenía ningún deseo de volver a ver a Villaseñor, y menos aún de participar en lo que podría ser una estrategia legal para evadir la responsabilidad. Pero también comprendía que cualquier información que pudiera llevar a esclarecer completamente los hechos y potencialmente a identificar a todas las víctimas era valiosa. «De acuerdo», accedió finalmente. «Pero quiero que quede claro que estoy aquí como testigo neutral, no como parte de ningún acuerdo con Villaseñor». La licenciada Morales asintió, aparentemente satisfecha con esta aclaración. La sala de interrogatorios era un espacio austero,
Una mesa metálica, 4 sillas, paredes de un gris institucional y un gran espejo que Raúl asumió sería de visión unilateral. Una cámara de vídeo en una esquina superior grababa todo lo que ocurría. Eduardo Villaseñor ya estaba sentado cuando entraron, acompañado por un hombre de traje oscuro que debía ser su abogado. El cambio en su apariencia desde la última vez que Raúl lo había visto era notable. Su rostro, normalmente bronceado y bien cuidado, mostraba ahora una palidez enfermiza. Su cabello perfectamente peinado estaba despeinado, y una barba incipiente oscurecía su mandíbula. Al ver a Raúl, sus ojos se iluminaron con lo que parecía ser alivio. «Méndez, gracias por venir», dijo, su voz más áspera de lo que Raúl recordaba. La licenciada Morales asumió el control de la situación rápidamente, explicando las condiciones de la entrevista y recordándole a Villaseñor que todo lo que dijera estaba siendo grabado. «Entiendo», asintió Villaseñor, «pero antes de comenzar formalmente, me gustaría hablar brevemente a solas con el señor Méndez». «Eso no será posible», respondió firmemente Morales. «Cualquier cosa que tenga que decirle, puede hacerlo aquí». Villaseñor miró a su abogado, quien asintió ligeramente. «Está bien», concedió finalmente girándose hacia Raúl. «Méndez, quiero que entienda algo importante. Yo no soy como ellos. Nunca participé activamente en los rituales. Sí, conocía su existencia. Mi tía Carmen me habló de ellos cuando era adolescente, como parte de mi educación familiar. Pero siempre los consideré una superstición absurda, un vestigio arcaico que debía ser olvidado». Raúl mantuvo una expresión neutra, aunque internamente dudaba de cada palabra. «Sin embargo», continuó Villaseñor, «hay personas poderosas en esta ciudad, en este estado, que creen fervientemente en el poder de esos rituales. Personas que han participado en ellos durante décadas y que ahora están aterrorizadas de que todo salga a la luz». «¿Está dispuesto a identificar a esas personas?», intervino el fiscal López. Villaseñor asintió lentamente. «Sí, pero primero necesito que entiendan la magnitud de lo que estamos enfrentando. Esto no es simplemente un culto local o una superstición familiar. Es una red que se extiende a los más altos niveles de poder regional y existe desde hace siglos». Durante las siguientes 2 horas, Villaseñor desplegó una narrativa que, de no estar respaldada por la evidencia física ya descubierta, habría parecido el delirio de un mitómano. Según su relato, la familia Mendoza había sido designada como guardiana del sitio de poder, la zona bajo la sala principal, desde el siglo XVII, cuando un antepasado español se había casado con una mujer indígena vinculada a antiguos linajes sacerdotales. A lo largo de generaciones, la práctica había evolucionado de simples ofrendas a rituales que involucraban sacrificios humanos en momentos de crisis extrema. Lo que había comenzado como un sincretismo religioso privado se había transformado gradualmente en un culto secreto que atraía a figuras influyentes de la sociedad, convencidas de que estos actos aseguraban la protección y prosperidad de la región. «Mi tía Carmen fue la última Mendoza genuinamente creyente», explicó Villaseñor. «Ella realizó el último ritual oficial en 1992, durante la sequía que amenazó las cosechas en todo el estado. Pero después de su muerte en 1996, otros tomaron el control». «¿Quiénes exactamente?», presionó Morales. Villaseñor extrajo de su bolsillo un papel doblado y lo deslizó sobre la mesa. «Aquí están los nombres. Incluyen a 2 exgobernadores, varios jueces, médicos prominentes y empresarios locales. Algunos han fallecido, pero al menos 5 siguen activos». El fiscal López revisó la lista, su expresión volviéndose cada vez más grave. «Estos son nombres muy respetados», murmuró. «¿Tiene pruebas de su participación?».
Mi tía Carmen mantenía registros detallados de cada ceremonia, incluyendo fotografías. Los documentos están ocultos en una caja fuerte en su antigua casa de campo en Huamantla. Puedo proporcionar la ubicación exacta y la combinación. ¿Y su propio rol en todo esto, señor Villaseñor?, preguntó Morales, sus ojos fijos en el empresario. Como dije, nunca creí realmente en la eficacia de los rituales. Mi interés en la Casa Mendoza era puramente comercial, pero aquí dudó, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Sí estaba al tanto de que se habían realizado ceremonias allí hasta hace aproximadamente 5 años. 2019. Intervino Raúl repentinamente, recordando algo. Hubo una crisis económica regional ese año, después de que varias maquiladoras cerraran simultáneamente. Villaseñor lo miró con una mezcla de sorpresa y algo parecido al respeto. Exactamente. Esa fue la última ceremonia de la que tengo conocimiento. No estuve presente, pero me informaron después. ¿Quién dirigió ese ritual?, preguntó López. Villaseñor señaló un nombre específico en la lista. El doctor Javier Montaño. Ha sido el líder de facto desde la muerte de mi tía. Es un hombre respetado, director del Hospital General, miembro del Rotary Club, donante de varias fundaciones benéficas, y también un fervoroso creyente en el poder de estos rituales. Durante el resto de la entrevista, Villaseñor proporcionó detalles específicos sobre fechas, participantes y víctimas, prometiendo colaborar plenamente con la ubicación de evidencias adicionales a cambio de las garantías legales que había solicitado. Cuando finalmente el interrogatorio formal concluyó, Raúl se sentía mentalmente exhausto y espiritualmente contaminado por toda la información que había absorbido. Mientras se preparaba para salir, Villaseñor lo llamó. Méndez, un momento. Raúl se detuvo, observando con cautela al hombre que ahora parecía notablemente disminuido. Hay algo que necesito que entienda, dijo Villaseñor, hablando lo suficientemente bajo para que solo Raúl pudiera escucharlo. Estas personas creen genuinamente en el poder de los sacrificios, y ahora que su secreto ha sido expuesto, están desesperados. ¿Me está advirtiendo sobre algo?, preguntó Raúl, súbitamente alerta. Solo le sugiero que tenga cuidado. Usted ha sido la cara pública de este descubrimiento. Para ellos, representa una amenaza. Antes de que Raúl pudiera responder, el abogado de Villaseñor intervino, alejando a su cliente. Afuera, la lluvia había aumentado su intensidad. Raúl rechazó la oferta del comisario Hernández de llevarlo a casa, prefiriendo caminar a pesar del clima. Necesitaba el aire fresco y el movimiento para procesar todo lo que había escuchado. Las calles estaban relativamente vacías debido a la lluvia, lo que le proporcionó un ambiente propicio para la reflexión. Las palabras finales de Villaseñor resonaban en su mente como una campana de advertencia. ¿Estaba realmente en peligro o era solo otra manipulación del empresario? Al pasar junto a la plaza principal, notó que la iglesia catedral estaba abierta. Impulsado por un instinto que no podía explicar completamente, entró. El interior estaba vacío, excepto por una anciana que rezaba en uno de los bancos delanteros. Raúl avanzó hasta la mitad de la nave y se sentó, observando la luz filtrada a través de los vitrales que proyectaba patrones multicolores en el suelo de piedra. No era un hombre particularmente religioso, pero en ese momento sintió una necesidad profunda de algún tipo de anclaje espiritual frente al abismo de oscuridad humana que había vislumbrado en los últimos días. Un movimiento a su izquierda lo sobresaltó. El padre Antonio, el mismo sacerdote con quien había hablado días antes, se sentó a su lado. «Te ves perturbado, hijo», dijo el anciano, sus ojos amables estudiando el rostro de Raúl. ¿Los descubrimientos en la Casa Mendoza?
Raúl asintió, preguntándose cuánto sabría realmente el sacerdote. ¿Sabía usted, padre, sobre lo que ocurría allí? El sacerdote suspiró profundamente, su mirada dirigiéndose hacia el altar. No específicamente, no. Pero como te dije antes, había rumores, sospechas. La iglesia en Tlaxcala ha mantenido durante siglos una relación compleja con las prácticas religiosas locales. Esto iba más allá de prácticas religiosas, padre, respondió Raúl con un deje de amargura. Estamos hablando de asesinatos rituales que continuaron hasta hace muy poco tiempo. Lo sé, y no estoy tratando de justificarlo, créeme. Solo intento explicarte el contexto histórico y cultural que permitió que algo así persistiera durante tanto tiempo. El padre Antonio entrelazó sus manos gastadas sobre su regazo antes de continuar. Cuando los españoles llegaron, no pudieron erradicar completamente las creencias indígenas. En lugar de eso, ocurrió una fusión, un sincretismo. Muchas prácticas antiguas sobrevivieron bajo un barniz cristiano. La mayoría eran inofensivas, festivales, danzas, ofrendas simbólicas. Pero algunas mantuvieron elementos más oscuros. ¿Y la iglesia simplemente lo ignoró? No fue tan simple, respondió el sacerdote. Hubo intentos de erradicación, por supuesto. La Inquisición fue particularmente activa en esta región, pero estas creencias estaban profundamente arraigadas en la cultura local, entrelazadas con estructuras de poder que la Iglesia no podía desafiar directamente sin arriesgar su propia posición. Raúl consideró estas palabras, reconociendo la verdad histórica que contenían, pero aún incapaz de aceptarlas como justificación para el silencio cómplice. Y así continuó, dijo finalmente. Durante siglos, niños muriendo para aplacar a dioses que ya nadie debería adorar. La fe y el miedo son fuerzas poderosas, Raúl. Cuando se combinan con la ambición y el poder, pueden crear sistemas de creencias que desafían toda lógica y moralidad. Estos hombres y mujeres, los que participaron en estos rituales, no se veían a sí mismos como asesinos, sino como protectores, como guardianes que realizaban un sacrificio necesario para el bien común. Eso no los hace menos culpables. No, no lo hace, concedió el padre Antonio. Y ahora deberán enfrentar la justicia, tanto divina como humana. Pero entender sus motivaciones es importante para asegurarnos de que algo así no vuelva a ocurrir. Se quedaron en silencio por un momento. El único sonido era el de la lluvia golpeando contra los vitrales y el ocasional murmullo de la anciana que continuaba rezando. «Hay algo más que debo decirte», continuó finalmente el sacerdote. Cuando se conoció la noticia de los descubrimientos en la Casa Mendoza, recibí la visita de alguien, un hombre mayor, muy respetado en la comunidad. Vino a confesarse. Raúl se tensó, repentinamente alerta. «No puedo revelarte lo que me dijo en confesión, por supuesto», aclaró rápidamente el padre Antonio. «Pero después, fuera del sacramento, me pidió que te diera un mensaje», dijo. «Dígale al maestro de obras que el peligro no ha pasado. Los que creen no permitirán que su mundo se derrumbe sin luchar». Un escalofrío recorrió la espalda de Raúl. Las palabras hacían eco de la advertencia velada de Villaseñor. «¿Quién era este hombre?», preguntó, aunque sospechaba que el sacerdote no se lo diría. «No puedo decírtelo, pero era alguien cuyo nombre probablemente aparece en la lista que Villaseñor entregó a las autoridades hoy. ¿Cómo sabe usted sobre esa lista?». El padre Antonio sonrió levemente. «Como dije, Tlaxcala es una ciudad pequeña. Las noticias vuelan, especialmente las importantes». Raúl se puso de pie, repentinamente incómodo. La sensación de estar en el centro de algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado inicialmente crecía con cada nueva revelación. «Gracias por la advertencia, padre»,
Ten cuidado, hijo, y recuerda, la fe puede mover montañas, pero también puede cegar a los hombres hasta el punto de cometer atrocidades en su nombre. Al salir de la iglesia, Raúl notó que la lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto por densas nubes grises que presagiaban más precipitaciones. Su teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje del comisario Hernández informándole que, basándose en la información proporcionada por Villaseñor, se habían emitido órdenes de arresto para 3 personas, incluido el doctor Javier Montaño. Mientras caminaba hacia su casa, Raúl sentía una mezcla contradictoria de emociones. Alivio, porque la verdad finalmente salía a la luz y justicia sería hecha, pero también una creciente ansiedad por las advertencias recibidas. Si estas personas realmente creían en el poder de sus rituales, ¿hasta dónde llegarían para proteger sus secretos? Al doblar una esquina, notó un automóvil negro estacionado a media cuadra de su casa. 2 hombres estaban sentados en su interior, aparentemente observando. Podría ser una coincidencia, por supuesto, pero después de los acontecimientos recientes, Raúl había aprendido a desconfiar de las coincidencias. En lugar de continuar directamente hacia su casa, dio media vuelta y tomó un camino alternativo, serpenteando por callejones estrechos donde un automóvil no podría seguirlo. Mientras caminaba, llamó a Marta para advertirle. «No abras la puerta a nadie», le dijo. «Voy a llegar en unos minutos, pero estoy tomando una ruta indirecta». «¿Qué ocurre, Raúl? Me estás asustando». «Solo una precaución. Te explicaré cuando llegue». 20 minutos después, habiendo verificado varias veces que nadie lo seguía, Raúl finalmente llegó a su casa por la puerta trasera. Marta lo esperaba en la cocina, su rostro reflejando la preocupación que su voz había transmitido por teléfono. «¿Qué está pasando?», preguntó mientras Raúl aseguraba todas las puertas y ventanas. Raúl le contó sobre el interrogatorio a Villaseñor, la lista de nombres poderosos involucrados en los rituales y las advertencias recibidas tanto del empresario como del padre Antonio. «Creo que deberíamos irnos por unos días», sugirió. «Podríamos visitar a tu hermana en Puebla hasta que las cosas se calmen aquí». «¿Realmente crees que estamos en peligro?», preguntó Marta, su voz firme a pesar de la preocupación en sus ojos. «No lo sé con certeza, pero prefiero ser cauteloso. Según Villaseñor, estas personas han mantenido sus rituales en secreto durante generaciones. Ahora que todo está saliendo a la luz, podrían verse a sí mismos como acorralados». Marta asintió lentamente. «Llamaré a Lucía para avisarle que vamos». Mientras preparaban una pequeña maleta con lo esencial, el teléfono de Raúl sonó. Era un número desconocido. «Diga», respondió con cautela. «Señor Méndez, soy el teniente Gómez, de la Policía Estatal», dijo una voz formal al otro lado de la línea. «El comisario Hernández me pidió que me comunicara con usted. Necesitamos que venga inmediatamente a la Casa Mendoza». «¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido?» «Ha habido un desarrollo inesperado. Preferiría no discutirlo por teléfono. Hemos enviado una patrulla a su domicilio para escoltarlo». Raúl sintió una punzada de sospecha. ¿Por qué la policía necesitaría su presencia en la Casa Mendoza con tanta urgencia? Y más importante aún, ¿por qué el comisario Hernández no lo había llamado directamente? «Lo siento, teniente, pero tengo otros compromisos urgentes. Además, no me encuentro en mi domicilio en este momento. Puedo presentarme mañana temprano». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Señor Méndez, insisto en que esto es de máxima urgencia. Si no está en su casa, podemos recogerlo donde se encuentre». «Llamaré directamente al comisario Hernández para coordinar», respondió Raúl, y cortó la llamada antes de que el supuesto teniente pudiera responder. Inmediatamente marcó el número del comisario, quien respondió al segundo timbre.
Hernández. Comisario, acabo de recibir una llamada de un teniente Gómez que dice ser de la Policía Estatal. Quiere que vaya inmediatamente a la Casa Mendoza. Hubo un momento de silencio confuso al otro lado de la línea. Méndez, no conozco a ningún teniente Gómez y ciertamente no he autorizado a nadie para contactarlo. La Casa Mendoza está acordonada y bajo vigilancia las 24 horas, pero no hay actividad investigativa programada para esta noche. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Raúl. Dijo que habían enviado una patrulla a mi casa. «Quédese donde está», ordenó Hernández, su voz adquiriendo un tono de urgencia profesional. «Enviaré unidades reales a su domicilio inmediatamente. ¿Está su esposa con usted?» «Sí». «Bien, no abran a nadie hasta que yo personalmente los llame para confirmar que mis oficiales han llegado. Y Méndez». Las advertencias de Villaseñor podrían haber sido más acertadas de lo que pensábamos. Después de colgar, Raúl miró a Marta, quien había escuchado suficiente para comprender la gravedad de la situación. «La llamada era falsa», dijo ella, más como una afirmación que como una pregunta. «Sí, y si enviaron a alguien haciéndose pasar por policía». No necesitó completar la frase. Ambos entendían la implicación. Los siguientes 40 minutos transcurrieron en un tenso silencio, mientras esperaban en la cocina, lejos de las ventanas. Raúl había tomado un cuchillo de cocina, consciente de lo inadecuado que resultaría como protección, pero necesitando sentir que podía defender a su esposa si era necesario. Finalmente, su teléfono sonó nuevamente. Era Hernández. «Méndez, mis oficiales están frente a su casa. El agente Sánchez va a tocar la puerta en exactamente 1 minuto. Es un hombre de aproximadamente 40 años, cabello canoso, con una cicatriz visible en la mejilla derecha. No habrá a nadie que no corresponda con esta descripción». Efectivamente, 1 minuto después sonó el timbre. Raúl se asomó cautelosamente por una ventana lateral y pudo ver a un oficial que coincidía con la descripción proporcionada por Hernández. Tras verificar su identificación, finalmente les permitió entrar. «Señor Méndez, señora», saludó formalmente el agente Sánchez. «Tenemos instrucciones de escoltarlos a un lugar seguro. El comisario Hernández los espera allí». «¿Qué está ocurriendo exactamente?», preguntó Marta mientras recogían apresuradamente sus pertenencias. «Detenido al doctor Montaño y a 2 personas más mencionadas en la lista de Villaseñor», explicó Sánchez. «Pero hay indicios de que otros miembros del grupo están intentando destruir evidencias y, potencialmente, silenciar testigos». El tono con que pronunció las últimas palabras dejó claro a qué tipo de silenciamiento se refería. 10 minutos después, Raúl y Marta viajaban en el asiento trasero de un vehículo policial sin identificación, escoltados por una segunda patrulla. La noche había caído completamente sobre Tlaxcala y la lluvia había regresado, golpeando furiosamente contra los cristales y dificultando la visibilidad. Mientras avanzaban por las calles de la ciudad, que había sido su hogar durante toda su vida, Raúl no podía evitar sentir que algo fundamental se había roto. Un velo se había rasgado, revelando una realidad mucho más oscura y compleja de lo que jamás había imaginado. Los edificios coloniales que siempre había admirado por su belleza arquitectónica, ahora parecían guardianes silenciosos de secretos inconfesables. Las calles empedradas que había recorrido miles de veces, ahora ocultaban bajo ellas historias de sufrimiento y horror que ninguna lluvia podría jamás lavar completamente.